Ya está. Bueno, chicos, déjenme empezar por hacer una corrección que viendo el video de la clase pasada, por ahí me equivoqué en la forma en que describí cómo se recorre el, este, el borde de la banda de Möbius, el borde, ¿cómo se llama? Inducido por la parametrización que tomamos. No sé si se dieron cuenta, pero por ahí les dije que estaba recorrido de cierta forma y estaba mal como lo dije, ¿no? Entonces, nada más rápidamente para corregir eso, recuerden que la parametrización que dimos era tal que estaba definida en dónde. Estaba definida en un rectángulo, ¿verdad? Que iba del menos 1, 1, ¿no? Del menos 1, 1, y de 0 a 2pi, o sea, x variaba de 0 a 2pi y la y variaba de menos 1 a 1. Entonces estaba definida en este rectángulo, ¿no? Y bueno, lo que estábamos viendo, este era muy singular, ¿verdad? Es importante este ejemplo porque digamos que el hecho de que la banda de Möbius sea una superficie no orientada se refleja también en la forma en que recorremos su borde inducido, ¿no? Entonces, ya no voy a poner quién es la sigma, ¿verdad? Pero básicamente lo que quiero decirles es cómo lo recorre. Y cómo lo recorre es así, ¿verdad? Para que coincida con más o menos los colores, esta, esta línea, es decir, los puntos de la forma x, menos 1, si ustedes revisaban bien la parametrización, empezábamos en este punto, ¿verdad? Y seguía esta línea, ¿verdad? Precisamente la línea que está aquí de color como lila, ¿verdad? Daba variaba, porque pues, x varía de 0 a 2pi, ¿verdad? Uh-huh. Después, el siguiente, de color verde, precisamente, ¿verdad? Es este segmento. Este segmento es el que envía en esta dirección, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y después, justo, bueno, el amarillo no se ve, lo voy a poner de otro color, digamos verde, ¿sí? Esta línea, precisamente dado que la recorremos en esta dirección, no la recorremos en el sentido antihorario, sino en el sentido horario, ¿verdad? Va a dar en esta, ¿no? Va a dar en esta circunferencia, ¿no? Y finalmente, le voy a poner de azul, esta línea hacia abajo, ¿verdad? Sí, que aquí la debemos recorrer así, sí, pues otra vez recorre en el mismo sentido esta línea, ¿verdad? La recorre otra vez en el mismo sentido. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, y bueno, aquí digamos la costura, la parte donde está pegando la parametrización, que lo que hace es pegar esta línea con esta línea, ¿verdad? Las pega, pero precisamente para obtener la banda de Möbius lo que uno hace es doblar la cinta, darle un giro de 180 grados y pegar, ¿verdad? Pero cuando ustedes giran 180 grados, esta curva que está recorrida así, si la giran, está recorrida así ahora, y pegando, pues lo pegan exactamente en la misma dirección que va esta, ¿verdad? Entonces, estos dos segmentos, que es por donde se pega la banda de Möbius, la parametrización que dimos, la parametrización induce, también esto es parte del borde inducido, pero lo recorre dos veces en la misma dirección, ¿verdad? Entonces, nada más quería mencionarles eso, ¿verdad? Es una corrección, porque lo dije al revés, ¿verdad? Dije que esta línea iba en el segmento, que estas líneas horizontales iban en los segmentos, y no, ¿verdad? Las líneas horizontales van precisamente en estos como circunferencias recorridas, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso nada más era para corregir ese detalle. Y bueno, ya ayer empezamos a hablar de otra cosa que relacionado con las superficies, ¿verdad? Que nos dan sus parametrizaciones y que tienen que ver
cómo calcular el área de una superficie, ¿no? Entonces ya vimos que pues eso que podíamos llamar el área de una superficie, ¿no? El área de una superficie, pues la podemos ver de esta manera, ¿no? Es decir, el área de una superficie S, pues de manera muy parecida a como sucede con las curvas, es la integral, pero ahora de la norma del vector normal, ¿verdad? Inducido por la parametrización, ¿no? Esta es una fórmula en donde realmente este número va a representar el área. Si sigma, ¿verdad? Sigma es una parametrización simple que le llamo, ¿verdad? Con sigma, una parametrización simple, una parametrización simple de S, ¿verdad? ¿Que eso qué significa? Decíamos, bueno, si la parametrización está definida así, ¿no? Está definida así de R2 en R3, ¿verdad? En donde la superficie S se ve como sigma de A, pues que la parametrización sea simple es básicamente que la función sea inyectiva en el interior de A, ¿verdad? Es decir, esto significa que sigma es inyectiva en el interior del conjunto A, ¿verdad? Con eso basta. Tal vez los puntos de la frontera, y casi siempre sucede que en los puntos de la frontera, pues las parametrizaciones no son inyectivas, ¿verdad? Porque son precisamente en los puntos de la frontera donde suele pegar, ¿verdad? Para formar una superficie. ¿De acuerdo? Hacer los pegados, ¿no? Eso es lo que hace. Y bueno, digamos que para terminar con esta parte básica de las superficies, ahora todo el tiempo hemos hablado de lo que significa una superficie, ¿verdad? Una superficie suave, parametrizada por una función de este estilo. Entonces, vamos a generalizar, porque pues, lo vamos a necesitar, como que trabajar con otro tipo de superficies. Entonces, miren, vamos a dar esta definición, ¿sí? Un poquito más general que una simple superficie. Entonces, decimos que un subconjunto S de Rn en general, ¿verdad? En Rn en general, es una superficie, le voy a decir así simplemente, es una superficie por pedazos, ¿sí? Es una superficie por pedazos, así. ¿Sí qué? Ah, bueno, si resulta que esta superficie S se puede poner como la unión finita de superficies como las que definimos al principio, ¿verdad? Es decir, si existen una cantidad finita de superficies en Rn, ¿verdad? Superficies, tales que ¿qué? Tales que, S se puede poner como la unión de estos conjuntos, ¿verdad? ¿Sí? Como la unión de estos conjuntos. ¿Sí? Y bueno, si sigma i es una parametrización, de cada SI, ¿no? De cada SI. Entonces, para I, ¿no? Desde 1 hasta acá, ¿sí? Decimos que, o escribimos que, simplemente, escribimos, y a lo mejor la anotación otra vez es un poco desafortunada, pero bueno, esperemos que todo el mundo entienda que sigma igual a sigma 1 más, a lo mejor habría que haber inventado una suma, para no confundir con la suma de funciones, ¿verdad? Una suma especial, ¿no? Sigma 1 más sigma 2, etcétera. Así, sigma k, a esta, simplemente así, le vamos a llamar, y decimos que, ¿no? Escribimos sigma igual a esto, y decimos que, sigma es una parametrización, ¿verdad? Es una parametrización, de S. Es decir, una parametrización de una superficie
por pedazos, o sí, una superficie por pedazos, pues una parametrización es una parametrización por pedazos, ¿no? Es decir, la suma de cualquiera de las parametrizaciones de cada pedazo, ¿no? Entonces, esto creo que no tiene mayor problema, ¿no? Es una parametrización de S, ¿no? Es decir, basta con tener una parametrización de cada pedacito. La idea de esto es que en nuestras listas de superficies podamos incluir, por ejemplo, un cubo, ¿no? Un cubo, pues ya podríamos verlo, ¿no? La superficie de un cubo la podríamos ver como una superficie, ¿verdad? Por pedazos, ¿no? ¿Sí? Una superficie por pedazos, ¿no es cierto? ¿Sí? En donde, bueno, pues consta de 6 pedazos, ¿no? Cada cara sería una superficie en el sentido que lo definí, ¿verdad? ¿Sí? Cada carita la podría yo parametrizar, ¿no? De manera, por una función sigma, que si fuera de clase C1 y todo lo demás, ¿no? O también, por ejemplo, un cilindro, hasta ahorita hemos hablado de cilindros, pero, por ejemplo, si yo incluyo al cilindro, le incluyo las tapas, ¿verdad? Lo pongo con tapas, ¿sí? Pues esto sería una superficie por pedazos, ¿verdad? Es decir, como 3 pedazos, básicamente, ¿no? La pared, de hecho, no importa, ¿verdad, Bruno? Es decir, no es que esté yo definiendo una sola función, ¿verdad? Si te das cuenta, no me importa definir una sola sigma, ¿verdad? Esto es pura notación, ¿verdad? Esta es pura notación. No, si te das cuenta, a diferencia del caso de las curvas, ¿no? Que sí definí explícitamente cómo era la suma, aquí no me interesa definir la suma, porque si se acuerdan, incluso en el caso de las curvas, ¿verdad? Incluso en el caso de las curvas, cuando definimos la integral, ya sea de un campo escalar o de un campo, ¿cómo se llama? Vectorial, ¿no? Cuando tomábamos esto y decíamos que teníamos gamma unión delta, ¿no? Recuerden que vimos finalmente que esto era lo mismo que la integral sobre gamma de f punto de gamma, ¿sí? Usando la parametrización original que tuviéramos, ¿verdad? O cualquiera que fuera una reparametrización equivalente. Al final del día no resultaba tan importante que hubiéramos tenido definida esta suma, porque esta propiedad nos decía pues, que no necesitamos calcular la parametrización suma, ¿verdad? Para calcular la integral de un campo sobre la unión de las dos curvas, ¿verdad? Pues bastaba con tener la parametrización de cada pedazo. Y eso es un poco lo mismo que vamos a hacer aquí, ¿verdad? Lo importante es tener como una parametrización de cada pedazo, y cuando definamos la integral de un campo escalar o un campo vectorial sobre una unión de superficies, pues simplemente por definición va a ser la suma de la integral sobre cada pedazo, ¿verdad? ¿Está bien, Bruno? Realmente no era tan importante, ni siquiera en el caso de las curvas, haber definido esto. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, por eso nos vamos a quedar con esta definición, ¿verdad? Sí, no, imagínense, tratar de buscar los dominios para que las parametrizaciones coincidieran en los bordes y cosas de ese estilo, no, pues se pondría terrible, ¿verdad? Pero esa es un poco justo la idea de tomarlo así simplemente. Este tipo de propiedades son las que nos dan el apoyo para decir que no es importante tener bien definido esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? No es importante que hubiéramos tenido bien definido esto. Desde un principio lo hubiéramos podido hacer así, ¿verdad? ¿Estamos, chicos? Entonces, esa es la idea, ¿no? Y les digo, bueno, pues con esta definición de superficie por pedazos, pues ampliamos, ¿no? El tipo de superficies con los que podemos trabajar. Les digo, como los cubos, como este cilindro con tapas, o un cono con tapa, ¿no? Un cono con una tapa, ¿no? Pues también ya sería como una superficie por pedazos, ¿no? Exacto, ¿verdad, Iram? Basta con que dividamos y que cada pedacito lo podamos parametrizar bien, ¿verdad? Con eso es más que suficiente, ¿de acuerdo? Para poder hacer todo lo que queremos hacer. Más adelante, cuando ya definamos, que es justo lo que sigue, ¿verdad? Lo que sigue ahora es
precisamente plantearnos primero el problema de si tenemos una superficie, ¿sí? Si tenemos una superficie, otra vez esto solo lo vamos a hacer en R3, una superficie en R3, y sobre esta superficie tenemos, sobre esta o un conjunto más grande, ¿no? Pero bueno, pero en principio sobre esta superficie tenemos definida una función, ¿no? Una función de valores reales, es decir, una función escalar, ¿sí? Que bueno, de entrada, para empezar, pues vamos a pedirle que sea continua, ¿no? ¿Sí? Vamos a pedirle que sea continua y vamos a pedir que sea S una superficie, no una superficie por pedazos. Luego ampliaremos nuestra definición a las superficies por pedazos, pero por ahorita supongamos que la superficie S pues está parametrizada por una función, ¿sí? Por una función sigma de R2 en R3. Si quieren ahorita, pensamos que sigma es simple, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, que es casi inyectiva, ¿no? ¿De acuerdo? Para plantearnos un problema. El problema es el siguiente. De hecho, ejemplos de este tipo de funciones, podemos pensar que es una función de densidad, ¿no? Es decir, supónganse que ustedes tienen una superficie, ¿no? Digamos, un pedazo de hojalata o lo que ustedes quieran, algún material que no tiene el mismo grosor en todas partes, ¿verdad? Tiene la forma de una superficie S, pero no tiene el mismo grosor. Pero bueno, cuentan ustedes con una función que les da la densidad en cada punto, ¿verdad? Les dice, tienen una función que los indica que en cada punto de la superficie, ¿verdad? Que si X está en S, si X es un punto en S, pues esta función, digamos, f de X, lo que hace es representar la densidad de la superficie en este punto, es decir, les dice más o menos la cantidad de masa por unidad de área, ¿no? Contenida en la superficie. ¿Está bien? Y bueno, nuestro problema ahora sería, el problema que nos vamos a plantear es cuál sería la masa total de la superficie, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, por ahorita supongamos que el conjunto A pues es un rectángulo, ¿no? Para simplificar nuestro análisis, ¿sí? Supongamos que el conjunto A es un rectángulo, y que bueno, esta función sigma nos parametriza a la superficie S, ¿no? Entonces, como que nuestro problema es si esta función, si yo tengo definida la función f, que es como una especie de función de densidad, ¿sí? ¿Cuál sería la forma de calcular el área total? Yo creo que esto lo hemos hecho ya tantas veces, ¿no? Que seguramente todos ya se dan una idea de cuál sería la solución, ¿no? De calcular o de aproximar la masa total de la superficie, ¿verdad? Es decir, si esta es la superficie S, pues como que cuál sería la masa, ¿no? De la superficie S, ¿no? O del objeto que tiene la forma de la superficie S, de esa lámina. ¿Cuál es siempre la aproximación que hacemos a este problema? En todos los casos, a ver, ya todo el mundo se lo debería de saber, ¿no? ¿Cómo planteamos este tipo de problemas? Pues creo que la frase de Irán sigue siendo adecuada, ¿no? Seguir dividiendo, ¿verdad? Dividir en cachitos, ¿verdad? Es decir, otra vez tomar una partición del rectángulo R, ¿no? Tomar una partición del rectángulo R y fijarnos en cada subrectángulo de estos, ¿no? Y ver la imagen, si yo tomo el subrectángulo RI, ¿verdad? Ver la imagen, esta parametrización pues seguramente se refleja en esta subdivisión pues se refleja en alguna subdivisión de la superficie S, ¿verdad? Alguna subdivisión por ahí, y entonces, pues la imagen sería un pedacito de superficie, ¿verdad? Sigma de RI, ¿no? Nos fijaríamos en sigma de RI y pues es más o menos claro que
la masa de toda la superficie sería igual a la suma de las masas de cada uno de estos pedacitos, ¿no? De sigma de RI, ¿verdad? Digamos que si quieren le podemos llamar SI, pero no, vamos a dejarlo así para no meter más notación. Y bueno, ahora el punto es cómo aproximaríamos la masa de este pedacito, ¿no? Es decir, el pedacito, ¿cuál sería la masa de este pedacito de superficie? ¿Por quién lo podríamos aproximar? Bueno, pues como siempre, una solución es tomar un punto y suponer que a lo largo de todo este pedazo de la superficie, la densidad es constante, ¿no? ¿Verdad? Tomar un punto aquí que se reduce a tomar un punto acá, xi, ¿verdad? Tomar un xi, un punto xi en RI, y fijarnos en el correspondiente punto, fijarnos en sigma de xi, y evaluar la densidad de masa aquí, ¿verdad? Evaluar, decir, tomar la densidad de masa en ese punto, y una aproximación a toda esa masa sería ¿quién? Bueno, pues la densidad por la medida o por el área, ¿no? Vamos a llamarle la medida de quién, híjole, lo voy a poner área porque ya usé la M para masa, ¿verdad? Pero vamos a ponerle el área de sigma de RI. Pero justo, precisamente para resolver el problema del área de la superficie, ¿sí? En la otra clase dimos una aproximación de cómo se podía calcular el área de un pedacito de la superficie, ¿no? Es decir, de este pedazo de superficie. Llegamos a la conclusión, chicos, de que se podía aproximar por quién, ¿se acuerdan? ¿Quién era? XI menos 1 XI menos XI que multiplica a YI menos YI menos 1, algo así más o menos. Algo así, ¿verdad? Pero incluso llegamos a una fórmula ya más avanzada, porque precisamente decíamos que sigma de RI se ve como un pedacito de superficie, ¿verdad? Que esta es la imagen, ¿no? La voy a escribir así otra vez, ¿no? Lo voy a tomar el rectángulo RI, ¿no? Tomamos el rectángulo RI, o el subrectángulo RI, que tomamos unos puntos aquí, ¿verdad? Sí, con alguna norma, ¿verdad? Tomamos unos puntos, ¿verdad? El sigma de el xi menos 1, yj menos 1, ¿verdad? Estos puntos eran el xi menos 1, yj menos 1, xi menos 1, o xi, yj menos 1, etcétera, ¿no? Y nos fijábamos en su imagen, ¿no? La imagen bajo sigma, que es precisamente este conjunto, pues sería un pedacito de superficie, y lo que decíamos es que si nos fijábamos en las imágenes de estos puntos, si esta era la imagen de los correspondientes puntos, nos fijábamos en los vectores, ¿verdad? En los vectores generados por estos puntos, y decíamos que el área del paralelogramo se debería de parecer mucho, ¿no? Es decir, esta área, en principio, la aproximábamos por el área del paralelogramo PI, era el paralelogramo generado por estos dos vectores, ¿se acuerdan? Pero bueno, entonces sería el producto cruz de estos dos vectores, ¿verdad? Esto es igual a la norma del producto cruz de esos dos vectores. Ahorita los voy a escribir así nada más, el producto cruz de esos dos vectores, ¿no? Pero cada uno de estos vectores, ¿verdad? Cada uno de estos vectores terminaban aproximándose por quién. Y era donde usábamos el teorema del valor medio, ¿verdad? Derivadas parciales, ¿no? Estos vectores, este vector decíamos que se parecía mucho a la parcial de sigma con respecto de x en algún punto xi, en el mismo punto xi que estamos tomando acá, ¿verdad? Y este otro también podría ser la derivada parcial con respecto de y en el mismo punto xi, ¿verdad?
estos vectores se parecían mucho, ¿verdad? El teorema del valor medio nos decía que estos vectores los podíamos escribir de esta forma, de tal manera que reduciendo todas estas aproximaciones, a lo que llegábamos es que el área de sigma, de un pedacito de superficie, ¿verdad? De la imagen bajo sigma, ¿no? Que es esto, se podía aproximar, no era muy descabellado decir que era la norma de estos vectores, ¿verdad? Del vector normal inducido por la parametrización sigma en algún punto xi del rectángulo, ¿verdad? En algún punto xi del rectángulo RI. ¿Sí se acuerdan? Eso fue lo que hicimos para deducir la fórmula del área, ¿no? Bueno, entonces ya con todas estas aproximaciones, ¿verdad? Podemos entonces decir que la masa de la superficie S se parecería mucho ¿a quién? Ah, pues a las sumas, ¿no? Aquí me falta algo, ¿no, chicos? No solo era la norma, por cierto, aquí me faltó algo. No solo salía la norma, recuerden, falta la medida de RI, ¿verdad? Multiplicar por el área de RI, ¿verdad? Aquí salían, no sé si se acuerdan, como usábamos el teorema del valor medio, decíamos, era XI por XI menos 1, YJ por YJ menos 1, ¿verdad? Que lo que nos daba era el área de, aquí me faltó, ¿verdad? Era el área, ¿sí? Esto era multiplicado por el área de los RIs, ¿verdad? Esa era la aproximación completa, no solo la norma del vector, ¿verdad? ¿Sí? ¿Recuerdan? Cuando hacíamos estos vectores, los aproximábamos por estos vectores, aquí salían, ¿verdad? Aquí realmente me hace falta cada uno de estos, multiplicarlo por xi menos 1, y multiplicarlo por yj menos yj menos 1, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Y este producto, pues lo que me daba era el área del RI, ¿de acuerdo? Entonces, ya en resumen, ¿verdad? Lo que podíamos decir es que la masa total, ¿no? La masa total estaba dada ¿por qué? Por las sumas, o sea, decíamos que se aproximaba por las sumas de las áreas, realmente tendría que haber puesto, o masa, ¿verdad? La masa de cada pedacito de sigma RI, pero estos los puedo aproximar ¿por quién? Ah, pues finalmente, usando todas estas aproximaciones, me queda una suma ¿de qué estilo? Una suma del estilo de la norma del vector parcial de sigma con respecto de x en xi, cruz la parcial de sigma con respecto de y en el mismo punto xi, y esto multiplicado por el área de los RIs, ¿verdad? Y este tipo de sumas, y observen que todas estas aproximaciones, esta aproximación, son bastante buenas o son mejores en la medida de que yo tome una partición del rectángulo R mucho más fina, ¿verdad? Entre más fina sea mi partición, todas estas aproximaciones son mucho mejores. De tal manera que no es descabellado, ¿verdad?, llegar a la conclusión de que la masa, ¿sí?, la masa de S, pues es ¿quién? Pues ¿quién es el límite o a dónde se aproximan estas sumas? Estas ya son reconocibles, ¿verdad? Estas sumas son las sumas de Riemann de una integral. ¿De quién? Pues de la integral. Aquí me faltó otra cosa, ¿verdad, chicos? Porque eso que está aquí, me faltó multiplicar por f, ¿verdad? Me faltó este término, ¿verdad? Porque esto que puse aquí solo aproxima a las áreas, ¿verdad? Solo era una manera de aproximar las áreas, ¿no? Me faltó f, ¿no? Evaluada en sigma de xi. Híjole, ya estuvo feo el amontonadero, ¿verdad? Estuvo bastante feo aquí, lo amontoné ya demasiado. Pero bueno, creo que todo el mundo aquí sabe que me faltó f en sigma de xi, ¿verdad? F en sigma de xi, ¿sí? Y entonces, este tipo de sumas, pues son las sumas de Riemann de la integral sobre el rectángulo R, ¿verdad? Pues ¿de quién? Pues de la función f, ¿sí?, multiplicado por la norma de la parcial
de sigma con respecto de x cruz la parcial de sigma con respecto de y, ¿verdad? Esta función, ¿no es cierto? Exacto, ¿verdad? Sí, me había faltado la f, ¿verdad? Porque esto que hice aquí solo fue... sí, de hecho, digamos, esto es f compuesto con sigma, ¿verdad? Con todo rigor, sería f compuesto con sigma. Sí, con todo rigor, ¿verdad, Diego? Sería f compuesto con sigma. No, esto que está aquí, ¿sí? Esto que está aquí, esta integral es lo que nos va a dar pie a la definición general, ¿verdad? A la definición general de lo que para nosotros va a ser la integral de una función escalar, ¿verdad? Sobre una superficie S, ¿verdad? Entonces, formalmente, ¿no? Con esto, pues motivamos en general la definición, ¿verdad? Entonces vamos a dar una definición, la definición general que digan así, ¿verdad? Entonces vamos a tomar S, en Rn, ¿sí? En R3. Esto solo lo voy a definir en R3 porque estoy hablando del producto cruz, ¿verdad? Una superficie en R3, nada más, ¿verdad? S parametrizada por una función sigma, en general de un conjunto A, que recuerden que los dominios de mis parametrizaciones son conjuntos tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Sí, una función sigma de R2 en R3, ¿no? Y vamos a suponer que tenemos f, una función definida sobre S de R3 en R, ¿verdad? Que por ahorita vamos a pedir que sea continua, ¿verdad? Una función continua. ¿De acuerdo? Entonces, definimos, ¿sí? Definimos, en general, lo que vamos a llamar la integral de f, ¿sí? La integral de f sobre S, ¿sí? Según la parametrización sigma, ¿verdad? Según la parametrización sigma, ¿sí? Según la parametrización sigma, así lo vamos a decir, y que todo lo vamos a denotar así, ¿verdad? La notación para decir toda esta frase va a ser la integral de la función f sobre la superficie S según la parametrización sigma, le voy a llamar así, ¿verdad? De sigma. Esta es la notación que vamos a usar. ¿Y cómo la vamos a definir? Pues precisamente pues como lo que nos salió, ¿verdad? Entonces, por definición, la integral de f sobre la superficie S según la parametrización sigma, pues la vamos a, por definición, va a ser la integral sobre el dominio de la parametrización, ¿de quién? Pues de f de sigma de xy, ¿verdad? O sea, la composición por la norma pues, de este vector, ¿verdad? La parcial de sigma, ¿sí? La parcial de sigma con respecto de x en xy, con todo rigor, cruz, la parcial de sigma con respecto de y en xy, ¿verdad? La norma de este vector, ¿sí? Ya no ocupo la norma, ¿no? Formalmente debe ser de x de y, ¿verdad? Sí, está bien, chicos. Esa va a ser nuestra definición, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, sí, está claro. ¿Estamos bien? Si ustedes se dan cuenta, pues es una definición muy parecida, ¿sí? Muy parecida a lo que hicimos con las curvas, ¿no? Muy parecida. Incluso por eso usamos esa notación, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, está bien. Entonces, esa va a ser la manera de que hablemos de la integral. Y les digo, pues la motivación pues fue, pues
esto del cálculo de la masa total de una superficie y cosas de ese estilo, ¿verdad? No sé si quieran que hagamos el ejemplito que puse aquí. Bueno, no, de hecho ni siquiera les puse un ejemplito, ¿verdad? Qué malvado. Pero bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Ya más adelante haremos un ejemplo, pues, ¿no? De cómo son estas integrales. Y entonces, fíjense, vamos a ver algunas propiedades inmediatas, ¿no? O si quisieran hacer un ejemplito. Aquí los ejemplitos son un poco largos, ¿verdad? Pero porque hay que calcular que si los vectores normales y cosas de ese estilo, hacer muchas cuentitas, ¿no? Ya las integrales, exacto, ¿verdad? Mejor cuando tengamos que hacer una por alguna otra razón. Si nos lo manda y lo deja en el, ¿cómo se llama? En el workbook, sería bueno. Pues aquí en el libro vienen algunos ejemplos. Ah, bueno. Sí. Ahí se puede echar un ojo. Esto es muy rápido. Esta parte, la verdad es que es muy rápida. Entonces, miren, nada más rápidamente, pues algo de esta definición, pues hay una proposición, una propiedad que es inmediata también, ¿verdad? Y que tiene que ver con la aritmética de las funciones, ¿verdad? Y que es la siguiente, ¿no? Es decir, si yo tengo si S es una superficie, ¿verdad? Si S en R3 es una superficie, y tomo dos funciones, es una superficie, otra vez, ¿no? Parametrizada por sigma. Parametrizada por sigma, ¿no? De R2 en R3. Ya saben este tipo de funciones. Y también, y tomamos f y g, un par de funciones definidas sobre la superficie con valores reales, ¿verdad? Continuas, ¿no? Continuas, para que la integrabilidad estuviera garantizada. Y tomamos un par de escalares, ¿verdad? Alfa y beta, un par de escalares. Pues entonces, pues es inmediato que se vale esta propiedad, ¿no? Que la integral sobre S de alfa por F más beta por G, ¿verdad? Así, de sigma, debe ser igual, o sea, la integral sobre S, o alfa veces, ¿verdad? Alfa veces de la integral sobre S de F de sigma más beta veces la integral sobre S de G de sigma, ¿no? ¿De acuerdo? Que eso no tiene mayor vuelta, ¿verdad? Estas son las propiedades de la integral, ¿no? Entonces, esta es una propiedad que no tiene mayor problema. Y algo que, bueno, también creo que es inmediato y que se deduce rápidamente de la definición, es que el valor de la integral, la integral de un campo escalar sobre una superficie, ¿qué tan importante es que los vectores normales que nos inducen, la orientación de los vectores normales inducidos por la parametrización sigma? Es importante que apunten hacia arriba, hacia afuera, hacia adentro de la superficie. Será importante para calcular esta integral la dirección de los vectores normales. Eso sí, será importante qué dirección tiene este vector normal. No debería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tomando, por ejemplo, para la cuestión de la masa, pues no, ¿verdad? Y básicamente no importa, ¿por qué? Porque estamos tomando la norma, ¿verdad? Lo que nos importa no es solo la magnitud, ¿no? No nos importa la orientación. Y por el hecho de que aquí estamos multiplicando por la norma del vector normal inducido por la parametrización sigma. En realidad no nos importa la dirección de ese vector normal, ¿verdad? Entonces, miren, esto se refleja
que era lo mismo que pasaba con las curvas, ¿no? La integral de línea sobre una curva no era tan importante, ¿verdad? En qué dirección recorríamos la curva, ¿verdad? Cuando se trataba de integrar campos escalares, no era tan importante la dirección en que recorríamos una curva. Y esto pasa lo mismo con las superficies, ¿verdad? Con esta integral de superficie. Entonces, esto es una propiedad que vamos a dejar plasmada pues en la siguiente proposición, ¿no? También vamos a hacer la siguiente proposición que dice lo siguiente. Vamos a hacer otra vez, S, una superficie, ¿de acuerdo? Una superficie, lo mismo de siempre, ¿verdad? Una superficie parametrizada, de hecho, fíjense, vamos a hablar parametrizada por una función sigma, ¿no? De R2 en R3, ¿de acuerdo? Y F, pues la función que vamos a integrar sobre la superficie S, ¿no? S, una función definida de R3 en R, continua, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que si yo tomo sigma tilde, ¿sí? Definida sobre un conjunto B, de R2 en R3, ¿verdad? Si esta es una reparametrización, una reparametrización de S, o una reparametrización ¿sí? De la superficie S, reparametrización, en realidad voy a decir reparametrización de sigma, ¿verdad? ¿Sí? Es una reparametrización de sigma. Entonces, sin decir si esta reparametrización preserva o invierte la orientación dada por sigma, sin especificar eso, basta con que sea una reparametrización, podemos estar seguros que la integral de la función f sobre la superficie S según sigma tilde, ¿sí? Es lo mismo que la integral de f sobre la superficie S según sigma, ¿verdad? Basta con que sea una reparametrización una de la otra, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo único que hay que recordar es que qué significaba, si uno quiere demostrar esta proposición, la prueba es más o menos rápida, si uno recuerda qué significaba que sigma tilde sea una reparametrización, es decir, si como sigma tilde es una reparametrización, ¿eso qué significaba? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que fuera una reparametrización, es una reparametrización de sigma. ¿Qué significaba esto según la definición que dimos de reparametrización? Esto implica que existe una función, ¿verdad? Una función alfa del dominio de la B tilde, ¿verdad? De B, de la sigma tilde, perdón, una función de R2 en R2, ¿no? Que va, que es básicamente, ¿qué? Dijimos que fuera una, alfa, una biyección, si no mal recuerda, ¿no? Entonces, de clase C1, ¿sí? Existe esta de clase C1, tal que, ¿qué? Tal que, precisamente, alfa de B me llevaba al conjunto A, ¿no? Me llevaba al conjunto A, ¿sí? ¿Y qué otras cosas pedíamos? ¿Qué otras cosas pedíamos? Pedíamos que el jacobiano, ¿no? El jacobiano de alfa, fuera distinto de cero para casi todo punto de B. No sé si recuerdan la definición de reparametrización. Entonces, fíjense, ya con esto, ¿no? Ya con esto, ¿cómo lo podemos hacer? Entonces, observen que, por definición, la integral de f
sobre la superficie S, según la parametrización sigma, por definición, pues es la integral sobre el dominio de la parametrización sigma de f de sigma de xy, ¿sí? Por la norma de la parcial de sigma con respecto de x, la parcial de sigma con respecto de y. Todo esto lo voy a poner así, evaluado en xy, que no es más que evaluar cada vector en xy, ¿verdad? ¿Sí? Es esto, ¿verdad? Ah, pero resulta que este conjunto lo podemos ver como alfa de b. Y entonces hay un resultado que me dice que yo puedo cambiar esta integral, ¿no? Cuando tengo una función que es de clase C1, que se porta bien, que es casi inyectiva en todos lados, hay un teorema, por ahí vimos un teorema que me dice que esta integral la puedo cambiar por la integral de ¿quién, chicos? A ver, este es un teorema, el teorema del capítulo 2, ¿verdad? El más importante. El teorema del cambio de variable, ¿verdad? Exacto, ¿verdad, Natalia? Entonces, esto, ¿sí? Dice que es ¿quién? Es la integral, ¿verdad? La integral sobre b, ¿ahora de quién? Pues de f en sigma en alfa, ¿verdad? De v, le voy a poner ahora, ¿no? Es todo esto por la norma, ¿no? De esto, ¿sí? Que sería ¿quién? La parcial de esto con respecto de x cruz la parcial de sigma con respecto de y, esto evaluado en alfa de v, y ya no ocupo, pero ¿quién más va aquí? Me falta un elemento, ¿no? Cuando el teorema del cambio de variable, ¿quién más? El jacobiano, ¿no? El jacobiano de la función que me transforma un conjunto en otro. Es decir, el jacobiano de la función alfa en cada v con valor absoluto. No sé si se acuerdan, ¿no? Que el teorema del cambio de variable dice que es el valor absoluto del jacobiano, ¿no? ¿Verdad? Del jacobiano de alfa. ¿Sí se acuerdan, no? Que el teorema del cambio de variable dice que es con valor absoluto. ¿Sí está claro? ¿Sí se acuerdan? Y entonces, bueno, pues ya está, ¿verdad? Porque entonces yo puedo, este jacobiano lo puedo poner dentro de esto, ¿verdad? Es decir, esto lo puedo poner como la integral sobre b, ¿de quién? De f, y esta composición, dado que estamos diciendo que sigma tilde era la reparametrización, ¿verdad? Esta función alfa, ¿verdad? No solo, como era una reparametrización, nos decía que sigma tilde se podía ver como sigma compuesta con alfa, ¿verdad? Eso es lo que era importante, que fuera una reparametrización, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, aquí ahora tengo f en sigma tilde de v, ¿no es cierto? Esto es sigma tilde de v. ¿Estamos? Y, bueno, multiplicado por ¿quién? Ah, pues multiplicado, puedo poner el jacobiano de alfa en v por quién, multiplicado, que multiplica, ¿verdad? Este escalar que multiplica al vector la parcial de sigma con respecto de x, cruz la parcial de sigma con respecto de y, en alfa de v, ¿verdad? Pero precisamente esta expresión es la norma de este vector. Esta expresión, por ahí dijimos, no lo hicimos, pero esto era precisamente, esto era la parcial de sigma tilde con respecto de u, cruz la parcial de sigma tilde con respecto de b en alfa, en v, ¿verdad? En v, ¿no? Estas son unas cuentas que hay que hacer, pero fue una fórmula que mencionamos cuando hablamos de las reparametrizaciones, ¿verdad? De que de esta forma se relacionan los vectores, el vector normal inducido por una reparametrización es igual a esto, ¿verdad? Y que precisamente esta función escalar es la que nos determina si la reparametrización preserva o invierte la dirección, ¿verdad? Si este jacobiano era mayor o igual que cero, siempre preserva la orientación, y si es menor o igual que cero, invierte la orientación, ¿verdad? Entonces, sustituyendo, pues simplemente nos queda que esto es la integral de f sobre b
de F compuesto con sigma o en sigma tilde de V, ¿verdad? Que multiplica a la norma de la parcial de sigma tilde con respecto de U, cruz la parcial de sigma tilde con respecto de B, ¿sí? En V. Pero bueno, pues esta es justo la definición de lo que llamaríamos la integral sobre la superficie S de la función F según la parametrización sigma tilde, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces ya tenemos que las dos integrales son iguales, ¿no? Sí, las dos integrales no importa si la reparametrización no depende del signo, ¿verdad? Porque aquí pues estamos metiéndolo con un valor absoluto, ¿no? Entonces no depende, ¿verdad? No depende. Que esto es una propiedad totalmente equivalente a la propiedad para integrales de campos escalares sobre curvas, ¿no es cierto? Sí está bien, chicos. En realidad esto no tiene, digo, es casi igual a como lo hicimos con las integrales de línea. Sí está bien, ¿sí? No hay nada así demasiado oscuro. Todo funciona bien. Funciona bien, ¿verdad? O sea, todo es muy equivalente a como lo que hicimos con las integrales de línea. Y bueno, ya para concluir, fíjense de esto, pues lo más que vamos a decir ahora es cómo extendemos la definición, fíjense, y esto seguramente ustedes me van a saber decir. Ahora, por ahorita yo solo definí la integral de una función f sobre una superficie S, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si ahora tengo que S es una superficie por pedazos? Es decir, es la unión de K superficies, ¿sí? En donde cada una de estas tiene su parametrización sigma i, ¿verdad? Sobre un conjunto AI de R2 en R3, ¿verdad? ¿Sí? Todas estas contenidas en R3. Pues, ¿cómo definirían ustedes? ¿Cuál sería la definición? Bueno, y tienen una función f definida sobre todo S de R3 en R continua. Pues, ¿cómo definirían ustedes? ¿Cuál sería la definición de la integral de f sobre esta superficie por pedazos? Y según la parametrización sigma, donde la parametrización sigma es lo que dijimos hace un rato, ¿verdad? Donde sigma sería la suma de las parametrizaciones, ¿verdad? Esa suma así, ¿no? ¿Cuál sería la definición de esta integral? Por definición, ahora por definición, ¿verdad? Esta ya no sería una propiedad, sino por definición, ¿quién sería? Pues la suma de las integrales sobre cada pedazo, ¿no, chicos? Es como lo natural, ¿no? Es como decir, esta es la integral de f sobre el pedazo S1, pues según la parametrización sigma 1, ¿no? Y así, ¿no? Hasta la integral sobre la superficie SK de la función f según la parametrización sigma k de SK, ¿verdad? ¿Perdón? Esta sería como la manera más natural de definir la integral de una función sobre una superficie por pedazos, ¿no es cierto? Sobre un conjunto que es una superficie por pedazos. ¿Sí está claro? Aquí les digo que la única diferencia es que esta identidad ya es por definición. Nosotros, cuando hablábamos de integrales de campos escalares sobre curvas, sí lo dijimos como una proposición, ¿pero por qué? Pues porque sí definimos la suma, ¿verdad? Sí definimos la suma. Aquí como que ya no definimos lo que es la suma, pues y simplemente hablamos de la unión, pues así definimos la integral sobre una superficie S. ¿Sí está bien, chicos? No, ¿verdad, Bruno? La sigma, si te fijas, esta sigma ya es una simple notación, ¿verdad? Es una forma de hablar para usarla en la notación, ¿verdad? ¿Sí? Si te fijas, en realidad esto no está definido de ninguna manera, ¿verdad? Esta no está definida de ninguna manera. Esto simplemente es pura notación, ¿no, Bruno? La sigma cis, no, ¿verdad? La sigma cis, la sigma cis, si son funciones,
Y no, en general, ¿verdad? Pueden ser parametrizaciones de cada pedazo, cada superficie, ¿no? Como lo definimos. Parametrización, es decir, solo estamos pidiendo que las sigma cis sean funciones de clase C1, tal que sigma i de AI pues sea la superficie SI, ¿verdad? Y para definirlo no necesitamos que las sigma cis sean inyectivas en el interior ni cosas de ese estilo, ¿no? Sí, claro que sí, sobre todo si en general cuando tratemos de calcular, por ejemplo, el área de superficies, o si F es una función de densidad, como decíamos, ¿no? Entonces, pues sí, sí puede haber problemas, pero de entrada no necesitan por qué ser inyectivos, ¿verdad? O sea, sí podemos tomar parametrizaciones de una superficie que la recorra más de una vez, ¿verdad? Como con las curvas, ¿no? Podríamos tomar parametrización de una curva y que hubiera pedazos de la curva que la recorriera más de una vez, ¿verdad? Casi nunca, ¿no? Casi nunca lo necesitamos, pero de entrada, la definición no tiene por qué pedir que la función sigma sea inyectiva, ¿verdad? Las parametrizaciones de entrada no tienen por qué ser inyectivas, ¿no? Para que la definición funcione está bien. Ya para la interpretación o para hacer cálculos específicos de áreas, de masa o cosas de ese estilo, pues sí, ¿verdad? Tenemos que pedir que las parametrizaciones sean casi inyectivas, ¿no? Sí, pero de entrada no tiene por qué ser inyectivas, ¿no? Sí, sí, Bruno. Uh-huh. Se pueden hacer en general, ¿verdad? Podemos pensar que mi parametrización sigma hay pedazos de la superficie que los recorre más de una vez, ¿no? Como ese ejemplo que vimos de un cilindro, ¿no? Que había partes del cilindro que los recorría más de una vez, ¿no? Entonces no tiene por qué ser inyectiva de entrada. Ya para cuestiones prácticas, casi siempre vamos a tomar parametrizaciones inyectivas, ¿no? Pero de entrada no tiene por qué ser inyectiva, ¿no? Sí, está bien, Bruno. Lo mismo que pasaba con las parametrizaciones de curvas. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Bueno, ok, y bien, pues esto es más o menos todo lo que hay que decir de la integral de funciones escalares o de campos escalares sobre superficies. No hay mucho más que decir, ¿verdad? No hay mucho más propiedades que valga la pena destacar. Entonces, pues lo que sigue ahora es pues definir el concepto, pensar que si ahora tenemos no un campo escalar, tenemos una superficie S en R3, ¿verdad? Tenemos una superficie S en R3 y una parametrización de la superficie, ¿no? De las que hemos estado tomando, que son de clase C1, etcétera. Parametrización, es decir, que S es igual a sigma de A, ¿sí? Y bueno, pues ahora lo que vamos a pensar es que tenemos una función continua definida sobre cada punto de la superficie, nos asocia otro vector, ¿verdad? Es decir, este es como un campo escalar definido sobre la superficie o sobre algo más amplio que la superficie, digamos. Pensemos que lo tenemos definido en alguna región más general, ¿verdad? Que la superficie, ¿no? Pero bueno, en principio en cada punto de la superficie tenemos un vector. Entonces, miren, de hecho, vamos a pensar en el siguiente problema. Antes de dar la definición formal, pues también podemos motivarla, ¿no? Y tiene que ver con una cosa que ya habíamos más o menos planteado, un problema que habíamos planteado en R2. Es decir, supónganse que ustedes tienen la superficie, ¿no? Tienen la superficie y esta es la superficie S, y en cada punto, en X, tienen asociado pues, una flecha, un vector f de x, ¿no? Entonces, pensemos que en cada punto este vector representa la velocidad, ¿no? Que sigue una molécula de un fluido en un instante, ¿no? En un cierto instante, en cada punto lo que nos indica es como la velocidad, ¿verdad? La velocidad que sigue
o que tienen las moléculas de un fluido. Y como que lo que queremos es plantearnos el problema de tener una medida de qué tanto fluye este fluido a través de la superficie S, ¿sí? ¿Cómo calcularían ese flujo, ¿no? de ese fluido cuyo campo de velocidades está representado por esta función F? Entonces, de hecho, miren, si quieren plantear, pues nos podemos plantear el siguiente problema más sencillo primero, que dijera lo siguiente, es decir, si ustedes tienen un pedacito, ¿no? Un pedacito de plano, ¿no? Un rectangulito, ¿no? Supónganse que tiene un cierto vector normal n, y que tienen esto, ¿verdad? Que hay un flujo, hay un fluido, cuya velocidad está representada por un vector f, un único vector f es el mismo vector a lo largo de todo el cuadradito o rectangulito que tengo aquí, ¿no? El rectangulito R, ¿sí? En R3, lo tengo en R3. Entonces, una pregunta es, ¿cómo calcularían ustedes, o a qué le llamarían una medida del flujo? Es decir, qué cantidad de fluido fluyó, ¿no? A lo largo del rectángulo R. ¿Cuál sería una forma de medirlo? No sé si ustedes se acuerdan que algo parecido hicimos en el plano, ¿verdad? En el plano, ¿cómo lo medirían ustedes? De hecho, sí, ¿verdad? Por ahí sale el producto punto, pero ¿por qué sale el producto punto? Vamos a tratar de saber más o menos por qué sale ese producto punto que dice Irán, ¿no? De hecho, una medida no sería algo así como, si ustedes lo ponen en cada punto, si ustedes ponen el campo F en cada punto, pues como que una molécula pues, recorrería en una unidad de tiempo pues, precisamente lo que la magnitud, la velocidad, ¿no? Y entonces podría yo dibujar, déjenme, aquí me está quedando un poco amontonado, pero déjenme abrir esto, ¿sí? Como que se me va a formar un paralelepípedo, ¿no? Es decir, un paralelepípedo con esta figura, ¿no? Algo así, ¿no, chicos? Bueno, ya no me quedó muy bonito, ¿verdad? No sé dónde perdí. Ah, es que por aquí me faltaba algo. Un paralelepípedo, ¿no, chicos? Sí, sí lo ven. Es que aquí algo así, qué sé yo, algo así, ¿no? Algo así. Pues, yo no veo por qué. No, Julia, si tú tienes este rectangulito, ¿no? Y en cada punto, pues hay como, aquí hay una molécula y se mueve a una cierta velocidad, ¿no? Esta velocidad está dado en unidades de distancia por unidad de tiempo. En una unidad de tiempo, ¿no? Pues como que iría de aquí a acá, ¿no? Si esta es la magnitud de la velocidad, ¿no? ¿No? ¿No funciona así la cosa? Sí, sí. Sí, ¿no? Y eso sucede en cada punto, ¿no? En cada punto, ¿a poco no? De hecho, en cada punto, ¿no? Ahorita nomás estoy escribiendo en los vértices, ¿no? Pero en Perdón, cada punto perdón, pasaría, en cada punto de interno, ¿no? doctor, Sería así. perdón. ¿Esos Sí, vectores que está dibujando son todos paralelos? sí, porque son la misma velocidad, estoy Ah, suponiendo ok. que es la misma velocidad, ¿no? Es la misma velocidad. Entonces se forma como un paralelepípedo ahí, ¿no? Sí, está bien. ¿No se forma ahí como una especie de paralelepípedo? Sí, perfecto. Y como que una medida del flujo sería el volumen de este paralelepípedo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, les digo, esto representa una velocidad F, le voy a seguir llamando F, ¿verdad? Que representa una velocidad y es la misma en todos los puntos, ¿de acuerdo? Entonces, como que una medida del flujo sería el volumen, ¿no? El volumen de este paralelepípedo. ¿Y cómo calcularían el volumen de ese paralelepípedo?
¿cómo calcularían el volumen de ese paralelepípedo, chicos? ¿De qué se auxiliarían? Ah, pues tendrían que tomar como la altura, ¿no? La altura, ¿no? La altura, multiplicado por el área de la base, ¿no? El producto cruz de quién con quién. Podríamos tomar dos vectores, ¿verdad? Pero, híjole, tendríamos que hablar de estos vectores, ¿no? Ese sería el producto cruz. Pero otra forma sería la siguiente, determinar la altura, ¿no? Determinar la altura y multiplicar por el área de la base, ¿no? Por el área del rectangulito, ¿no es cierto? Sí está bien, que ya no sé dónde está el rectangulito, pero de tantas cosas que he estado dibujando, es que lo tengo que dibujar de otro color, ¿verdad? En fin, espero que no se hayan perdido con mi paralelepípedo. Sí, por ahí estaba el cuadradito, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo calculo la altura, chicos? ¿Cómo calculo la altura? Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué tal si me fijo en un vector normal? Me fijo en un vector normal unitario, ¿no? Me fijo en un vector normal unitario, me fijo en la velocidad f, ¿verdad? La velocidad f, y busco quién es la componente de esta en la dirección del vector normal, ¿verdad? Que eso quién me lo da. Si el vector normal es unitario, como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Si el vector normal es unitario, f.n, ¿sí? f.n, como siempre, ¿no? f.n, donde n sea un vector unitario, si este es f, ¿sí? Me da como esa altura, ¿no es cierto? Sí está bien, donde le digo, este sea unitario, ¿no? Estoy suponiendo que el vector normal sea un vector unitario, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces esto me da la altura multiplicado por el área de, digamos, el rectángulo R, ¿no? Si este era el rectángulo R, esta es el volumen, ¿no? Y esto sería una medida del flujo. ¿No es cierto, chicos? Sí, estaría bien. Que algo hicimos en el plano con áreas. En el plano fue algo parecido, ¿no? Que tomamos un segmento, ¿sí? Y dijimos, ah, ¿qué tal si hay un flujo que va en esta dirección, ¿no? Hay un flujo que va en esta dirección F, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hicimos? Tomar un vector normal unitario, ¿no? Normal unitario, ¿sí? ¿Qué dijimos? Una medida del flujo, pues es como el área del paralelogramo formado, ¿no? Si pusiéramos una velocidad f en cada uno de estos, ¿no? Y dijimos que era el área, ¿sí? ¿Se acuerdan? Dijimos, ah, pues es tomar f.n, eso me da la altura, ¿no? Eso me da esta altura, y luego pues, multiplicamos, ¿por qué? Pues por la longitud, ¿verdad? Del segmento, si esto era P y Q, multiplicamos por la longitud, y esto me daba un área, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Y esta área es una medida del flujo, ¿no? Que pasaba a través del segmento P, Q. Bueno, pues ahora el problema no es NR3, ¿verdad? Tienen un rectángulo, tienen lo mismo, un flujo dado por una función f, y bueno, pues en lugar de que sea un área lo que mide el flujo, pues ahora sería un volumen, ¿verdad? El volumen sería una medida del flujo. ¿Sí está bien, chicos? ¿Sí? ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Les parece bien a todos? ¿Suena razonable? Uh-huh. Muy bien, muy bien. No sé, Fernando, si estaría de acuerdo, ¿verdad? ¿Todos? Bueno, y entonces, bueno, pues ahora, ya que resolvimos este problema, ahora, ¿cómo resolvemos el problema de un flujo dado por una función f en cada punto, ¿verdad? Va cambiando sobre una superficie S arbitraria, ¿no? ¿Cómo le hacemos para calcular quién sería este flujo, ¿verdad? Pues con el método que siempre hemos venido usando, ¿no, chicos? ¿Cuál sería como ese
ese método, lo de siempre, ¿verdad? Subdividir, si nuestra, otra vez, ¿no? Si nuestra superficie S está parametrizada, otra vez, ¿no? Nuestra superficie S está parametrizada por una función sigma definida sobre un rectángulo, ¿no? La parametrización está definida sobre un rectángulo, ¿sí? Esta es la parametrización sigma, y en cada punto, pues tenemos, en cada punto de la superficie tenemos el valor de un campo, que ya no necesariamente es constante, ¿verdad? Sí, pues, ¿qué podemos hacer para saber cuál es el flujo del campo de velocidades F a través de la superficie S? Pues otra vez, ¿verdad, chicos? Lo que hemos hecho siempre, ¿no? Que, por cierto, aquí no lo mencioné, ¿verdad? No lo mencioné, pero aquí, pinté el vector de tal manera, tanto F como N, de tal manera que esto fuera efectivamente una altura, una cantidad positiva. Pero pues, ¿qué tal si el flujo, ¿no?, fuera en la dirección contraria, ¿no?, del vector normal que estoy tomando? Esto sería una cantidad negativa. Entonces esto sería como un volumen negativo, ¿no? Esto sería una cantidad con signo. ¿Y qué interpretación le daríamos al signo de este número? ¿Qué interpretación le daríamos? ¿Qué nos diría el signo de este número? ¿Cómo lo interpretarían ustedes? A ver. Más que salir o entrar, la dirección del flujo, ¿verdad, Fernando? Si el flujo está en la dirección del vector normal n que elegí, eso sería en el caso positivo, ¿no? Si este número es positivo. Y si este número fuera negativo, ¿verdad? Lo que me estaría diciendo es que el flujo está en la dirección contraria al vector normal que elegí, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No? Simplemente, y esa es la dirección del flujo, y esa dirección depende del vector normal que haya elegido, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque no hay una dirección preestablecida, ¿verdad? Arriba, abajo, adentro, hacia afuera. Eso depende del vector normal que elija, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Entonces, el signo de esto siempre es con relación al vector normal que hayamos elegido, ¿sí o no? ¿Verdad? Si este es positivo, quiere decir que el flujo está en la dirección del vector normal que elegí, ¿verdad? Y si este es negativo, quiere decir que el flujo va en la dirección contraria al vector normal que elegí. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿Sí está bien? Y bueno, algo parecido va a ser acá, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo resuelvo el problema del flujo de todo el campo F a través del campo de velocidades, a través de la superficie S? Pues ya un poco como dice Irán, ¿no? Es decir, subdividimos de nuevo, eso nos lleva a un pedacito de superficie, ¿verdad? Nos lleva a un pedacito de superficie, y es calcular, digamos, el flujo a través del pedacito de superficie sigma de RI, ¿verdad? Este es un pedacito de superficie, ¿no es cierto? ¿Y cómo le haríamos para calcular el flujo a través de este pedacito de superficie? Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente, otra vez. ¿Quién sería? Pues tenemos que elegir un vector normal a ese pedacito de superficie. ¿Cómo le hacemos para elegir un vector normal? Pues elijamos un punto aquí, elijamos un punto en un sigma i, un xi i en el rectángulo RI, y nos fijamos en sigma de xi i, y vemos quién es el vector normal inducido por la parametrización, ¿no? Y eso nos va a dar un vector normal, ¿verdad? Y lo hacemos unitario, es decir, podemos fijarnos en el vector normal parcial de sigma con respecto de x, evaluado en este punto xi i, cruz parcial de sigma con respecto de y en este xi i, y bueno, como queremos que sea unitario, bueno, pues lo dividimos entre su norma, ¿no? Entre su norma.
Claro, suponiendo que este vector no es el vector 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, entonces ya tenemos un vector normal. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Para calcular el flujo en este pedacito de superficie. Ah, ok, entonces ahora, ¿qué es lo que sigue? Bueno, suponer que el campo, ¿no? Otra vez el área, ¿verdad? Pero eso ya sabemos cómo se aproxima, ¿no, Natalia? Pero ahorita vamos a ver. Suponer que el campo F en todos los pedacitos de la superficie SI es el mismo, ¿no? Ah, entonces podemos suponer que el campo F, los valores del campo a lo largo de todo el pedacito de superficie, no es más que el valor del campo F en un punto de la superficie. Pues me voy a elegir el mismo punto que me elegí acá, ¿verdad? Y ahí voy a calcular el campo F y voy a suponer que en todo este pedacito de superficie el campo es el mismo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, bajo ese supuesto, una aproximación del flujo, el flujo, ¿verdad? A lo largo de sigma de RI estaría aproximado, ¿quién? No sé, le voy a llamar así, ¿verdad? El flujo en este pedacito de la superficie en sigma de RI aproximadamente estaría dado por quién. Pues, ¿quién dijimos? Ah, es F, ¿no? El campo F, es decir, F aquí, en este punto, producto punto con el vector normal unitario, ¿no? Es decir, producto punto con la parcial de sigma con respecto de X, lo voy a poner así, la parcial de sigma con respecto de Y, evaluado en xi entre su norma, ¿no? Y esto hay que multiplicarlo por quién. Todo esto va multiplicado por quién. Como dice Natalia, ¿no? Por el área de sigma de RI. ¿Verdad? Esa es una aproximación, ¿no? Ah, pero entonces, esta ya sabemos cómo aproximarla, ¿no, chicos? Cómo es el área de un pedacito de superficie, ¿no? De tal manera que esto nos va a quedar que el flujo en ese pedacito de superficie sería aproximadamente ¿quién? Bueno, pues F en sigma de xi. Sí, ¿verdad, Fernando? Va a ser punto este vector, ¿no? Híjole, ya denme chance de poner el vector n. Ándele, es más fácil, sí, ándele. Este es el vector n, ¿verdad? Este es el vector n. Y esto multiplicado por ¿quién? ¿Quién fue una aproximación del área? Ah, pues una aproximación del área fue la norma, pues me voy a tomar exactamente el mismo vector, ¿verdad? La norma de la parcial de sigma con respecto de x, cruz parcial de sigma con respecto de y, valuado en el mismo punto, ¿verdad? El mismo vector normal, ¿sí? Multiplicado por ¿quién? Por el área del RI, ¿verdad? Sí se acuerdan, ¿no? La norma de este vector por... Ah, pero pues precisamente como dice Fernando, cuando yo tome este escalar, lo puedo multiplicar por n y simplemente me va a quedar ¿quién? Pues simplemente me va a quedar f en sigma de xi, producto punto, ¿con quién? Con la parcial de sigma con respecto de x cruz. Exacto, ¿verdad? Ah, muy análogo, ¿no? La parcial de sigma con respecto de y en sigma, en xi, perdón, y esto multiplicado por el área del RI, ¿verdad? Y esto, pues, es la aproximación solo en un pedazo de la superficie. Entonces, ¿quién es el flujo? ¿Cuál sería una aproximación del flujo en toda la superficie? El flujo sobre toda la superficie S sería aproximado ¿por quién? Pues por las sumas, ¿no? Del flujo en cada sigma de RI, ¿verdad? En cada sigma de RI. De hecho, esta no sería una aproximación, sería una identidad, pero cada uno de estos sí es igual a ¿quién? Pues a lo que dijimos aquí, ¿verdad? F en sigma de xi, ¿verdad? F en sigma de xi, punto, la parcial de sigma con respecto de x,
cruz la parcial de sigma con respecto de y en xi y por el área, ¿verdad? De los RIs. Pero pues estos sabemos que son sumas de Riemann de una integral, ¿verdad, chicos? ¿La integral de quién? Sería la integral sobre el dominio de la parametrización, digamos el rectángulo R, ¿verdad? ¿De qué función? Pues de la función f de sigma de xy, ¿verdad? Sigma de xy, punto, la parcial de sigma con respecto de x, cruz, la parcial de sigma con respecto de y en xy, de x de y, ¿verdad? Es la integral de esta función, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo, chicos? Pues ahí está, ¿no? Ahí está cuál va a ser nuestra definición, ¿verdad? ¿Cuál va a ser nuestra definición de la integral de un campo vectorial sobre una superficie S parametrizada por una función sigma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la integral, vamos a definir la integral en general, ¿verdad? De f sobre S según la parametrización sigma, ¿verdad? Según la parametrización sigma, ¿sí? Según la parametrización sigma, que todo esto, ¿qué notación voy a usar? Pues la notación que voy a usar es decir, la integral sobre la superficie S del campo F, punto de sigma, ¿verdad? Está claro por qué ahora uso punto de sigma, ¿no? ¿Verdad? Está claro por qué ahora uso punto de sigma, porque pues en la definición eso va a ser la integral sobre el dominio de la parametrización, que va a ser A, ¿no? Supongamos que A es el dominio de la parametrización, ¿de quién? Pues de f de sigma de xy, punto, el vector normal, con respecto de x cruz, la parcial de sigma con respecto de y, en xy, ¿verdad? De x de y, ¿verdad? ¿Sí está bien? Y claro que este número va a ser un número con signo, ¿verdad? ¿Qué me diría si este signo fuera positivo? Es decir, pensando que f es un campo de velocidades de un fluido, ¿qué me diría? ¿Qué me diría si este número fuera positivo? ¿Qué interpretación se le da si este fuera un número positivo? ¿Qué me estaría diciendo? Me da una medida del flujo y el signo me dice qué cosa. Me dice en la dirección, me dice que fluyó más en la dirección de los vectores normales inducidos por la parametrización sigma, ¿no? ¿Sí? Que el flujo neto en la dirección de los vectores normales inducidos por la parametrización sigma, normales a S, fue mayor, ¿verdad? Fue mayor en esa dirección, ¿sí o no? Si la superficie, ¿no? Bueno, y si fuera negativo, pues quiere decir que fluyó más en la dirección, pero siempre es con relación a los vectores normales inducidos por la parametrización, ¿verdad, chicos? Ahora, si tengo una superficie cerrada como una esfera, ¿verdad? Si yo tuviera una superficie cerrada como lo fuera una esfera, ¿sí? Y tomo una parametrización, que me induce, que me induce vectores normales que apuntan hacia adentro de la esfera, ¿sí? Supóngase que mi parametrización sigma es tal, la parametrización de esta esfera es tal que los vectores normales apuntan hacia adentro de la esfera. ¿Qué me estaría diciendo si esta integral fuera positiva? ¿Qué me estaría diciendo si esa integral fuera positiva? Pues que entró, ¿no? Que fluyó más hacia adentro que hacia afuera, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Verdad? Si esta integral fuera positiva con estos vectores normales hacia adentro, pues me estaría diciendo que él fluyó más hacia adentro que hacia afuera, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ah, pero si los vectores normales apuntaran hacia afuera, ¿no? Si los vectores normales apuntaran hacia afuera,
¿sí? Y la integral fuera positiva, ¿sí? ¿Eso qué me diría? Pues que salió más de lo que entró, ¿no es cierto? Ujú. Lo contrario, ¿no? Entonces, recuerden que la interpretación del signo siempre tiene que ver con relación al vector normal, ¿verdad? ¿De acuerdo? Siempre tiene que ver con respecto al vector normal que estemos tomando o que el vector normal que nos induzca la parametrización sobre la superficie, ¿verdad? Esto, el hecho de que sea positivo y es negativo, depende de quién es este vector normal, ¿verdad, chicos? ¿Sí está claro? Sí, sí está bien. ¿De acuerdo? Esta es la definición global, ¿verdad? La definición arbitraria, la definición matemática para una función f, ¿verdad? Arbitraria. Pero bueno, suele interpretarse mucho como el flujo inducido por el campo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, que también, bueno, a ver que con esta integral, sí, con esta integral también se va a hablar de la divergencia, ¿no? De la divergencia de un campo en un punto o sobre una superficie, ¿verdad? Sí, qué tanto entra y qué tanto sale, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ok, chicos, entonces, bueno, pues ya llegamos a la definición y bueno, pues si quieren, fíjense que aquí tal vez sí convenga dar pues dar un ejemplito, no sé cómo se sientan. O bueno, podemos dar un ejemplito y, por ejemplo, lo que es muy tardado es el cálculo del vector normal inducido por una parametrización, que bueno, pues ese se los vamos a dejar de tarea, ¿no? Con el ejemplo podemos cerrar, sí, Leonardo, con el ejemplo podemos cerrar. Entonces, miren, vamos a ver, y este ejemplo es importante, ¿eh? Este ejemplo es importante, porque miren, vamos a tomar S, supongamos que S es la circunferencia, ¿sí? Es la esfera, perdón, es la esfera de radio R, con centro en el origen, ¿no? Con centro en el origen, ¿sí? En R3, ¿verdad? La esfera de radio S contenida en R3, la esfera de radio R. Díganme, y bueno, voy a tomar el campo F, voy a tomar este campo, que también va a ser un campo importante, ¿eh? Es este campo, miren, es el campo X entre X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada, todo esto a la 3 medios. Lo mismo con Y, dividido entre lo mismo a la 3 medios, y Z dividido entre lo mismo a la 3 medios. ¿Estamos? Ese es el campo F, ¿de acuerdo? Es como dirían los físicos, es un campo central, ¿verdad? Si ustedes se fijan acá, es X entre la norma al cubo. Se parece mucho como a un campo gravitatorio, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y bueno, a ver, ustedes díganme una parametrización, ¿de qué parametrización se acuerdan de una esfera? Una esfera, díganme una parametrización de una parametrización más o menos bonita. ¿Cuál se acuerdan? Bueno, yo les voy a dar una, les voy a dar que sea esta. R, como las coordenadas esféricas, ¿verdad? Ah, pues Bruno, ahí rápidamente, faltó una R, ¿verdad, Bruno? R coseno X, para que sea la de radio R, ¿no? La que tú estás poniendo es la de radio 1. Entonces, R coseno X, seno Y, que se parece como a las esféricas, ¿verdad? R, seno X, seno Y, y R coseno Y, ¿verdad? Esta es una parametrización en donde X y Y varían ¿en dónde? Bueno, varían, X varía de 0 a 2 pi, y Y basta con que varíe de 0 a pi, ¿verdad? Un poco como las esféricas, ¿verdad? Esta parametrización es una parametrización simple, ¿verdad? Es inyectiva en el interior de este rectángulo, ¿verdad? Este es el conjunto A, ¿de acuerdo? Y bueno,
No les voy a hacer muy larga la historia porque pues, la parcial de sigma con respecto de x, si calculan estos vectores y la parcial de sigma con respecto de y, ¿sí? Evaluados en el punto x, es decir, el vector normal, ustedes lo pueden calcular y les va a dar es el menos r seno de y, ¿sí? Que multiplica al vector r, pues justo el de posición, ¿verdad? Justo el mismo, r coseno x, seno y, luego es r seno de x, coseno y, no, seno y también, ¿sí? Seno y el otro, la última es r coseno y. Lo cual está bien, ¿verdad? Porque el vector normal, los vectores normales son paralelos al vector de posición de la esfera, ¿no? Sí, ¿verdad? No, sale así, fíjate, porque es un R cuadrada, Bruno. Una R aquí afuera y una R aquí adentro. Sí sale por ahí una R cuadrada. ¿De acuerdo? Si hacen las cuentas, van a ver que sí sale por ahí una R cuadrada. Que sí se intuye que sale una R cuadrada, porque estos vectores normales, todos tienen una R. Si se dan cuenta, todos tienen una R. Entonces, cuando hagan el producto cruz, por ahí aparece R por R, ¿verdad? ¿Sí? Esta me la voy a ahorrar ahorita, ¿no? Pero sí sale una R cuadrada. Ahora díganme, ¿hacia dónde apuntan estos vectores normales? Por eso lo puse así. ¿Hacia dónde apuntan? ¿Qué vectores normales me induce esta parametrización? Vectores normales que apuntan ¿hacia dónde? Sí son vectores normales, pero ¿hacia dónde apuntan? ¿Hacia adentro o hacia afuera de la esfera? ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo la ven? Hacia adentro, ¿verdad? Este signo dice que son hacia adentro, ¿verdad? Sí, el vector normal que esto me induce son vectores normales hacia adentro de la esfera, ¿de acuerdo? Y de hecho el campo cómo actúa en cada punto de la esfera, es decir, cómo se ve el campo, ¿sí se dan cuenta cómo se ve el campo? Entonces fíjense, en cada punto de la esfera, el vector normal, si aquí está X, el vector normal apunta hacia acá, el vector normal, ¿verdad? Tiene una cantidad negativa aquí, si se dan cuenta. Es el vector de posición, el mismo vector de posición, pero multiplicado por una cantidad negativa, ¿verdad? Por eso apunta hacia adentro. Y el campo F es justo también un vector que está en la misma dirección del vector de posición, ¿sí o no? ¿Verdad? Multiplicado por algún escalar, ¿no es cierto? Entonces, el campo F va en esta dirección, ¿verdad? Si este es X, F de X está por aquí, ¿verdad? Justo apunta en la dirección hacia afuera. Es un múltiplo escalar positivo del vector de posición. Y los vectores normales dan vectores normales hacia adentro. ¿Cuánto esperan? ¿Qué signo? Cuando menos díganme qué signo creen que tenga la integral del campo F, ¿sí? Sobre esta esfera, la superficie S, con esta parametrización. ¿Cero, Bruno? No, ¿verdad? Negativo, ¿no? Como dicen Fernando y Natalia, ¿verdad? No, si te fijas, el campo F no está en la dirección perpendicular al vector normal, ¿verdad? O sea, sí tiene componente, pero toda su componente es negativa, ¿no? La componente de F en la dirección del vector normal que estamos tomando, este es el vector normal, ¿verdad? Sí. Todo el campo F, ¿verdad? Es completito, está en la dirección del vector normal. Ajá. No, ¿verdad? Porque los vectores normales va hacia acá y el campo F va hacia acá, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces, de hecho, no va a dar cero y va a ser negativa, ¿no? Entonces, a ver, pues calculémoslo, ya que tenemos estos elementos, pues esto sería la integral sobre el rectángulo, ¿no? La integral sobre el rectángulo, que la integral sobre este rectángulo se reduce ¿a quién? Pues a la integral de 0 a 2pi
¿no? ¿De quién? De la integral de 0 a pi. ¿De quién? ¿Quién dijimos? Ah, pues la función f evaluado en sigma de xy punto el vector normal, ¿verdad? La parcial de sigma con respecto de x cruz la parcial de sigma con respecto de y, el vector xy, ¿verdad? Primero es de y luego es de x, ¿no es cierto? ¿Sí estamos bien hasta ahí, chicos, con esa integral? Uh-huh. Sí, está bien. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Ahora, quiero observar quién es el campo F. El campo F, si ustedes se dan cuenta, no es más que el vector X, ¿no? Es el vector X entre la norma de X al cubo. ¿Sí se dan cuenta que así actúa este campo F? F, si este es el vector X, el campo F no es más que el propio vector X, ¿sí? Entre su norma al cubo. ¿Sí? ¿Sí lo ven? ¿Sí está claro? Así actúa el campo F, ¿verdad? Sí. Entonces, esto que está aquí, ¿quién es? F de sigma de XY, ¿quién sería? El propio vector sigma de XY, entre su norma, ¿verdad? Y su norma es R, ¿no? Porque es la esfera de radio R. La norma de los sigma de XY, pues es R. Entonces es R cúbica. ¿Sí lo ven, chicos? ¿Sí está bien? Entonces, fíjense, ¿quién es? Vamos haciendo cuentas. Esto es la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, ¿de quién? Pues dijimos 1 entre R cúbica por el propio vector sigma de XY, ¿verdad? Punto. ¿Y quién dijimos que era el vector normal? Si se dan cuenta, el vector normal, si lo escribo aquí, pues no es más que ¿quién? No es más que el escalar menos R seno de X, seno de Y, perdón, por sigma de XY, ¿verdad? Es el propio vector sigma de XY, ¿sí se dan cuenta? Este es el vector normal, ¿no? Qué conveniente, ¿verdad, Bruno? Nos elegimos un bonito vector. Entonces, ¿quién queda? Pues queda menos R seno de Y por sigma de XY, ¿no? Este es de Y luego es de X. ¿Estamos? Entonces, bueno, pues ¿quién queda, chicos? Es la integral de 0 a 2pi de la integral de ¿quién? Ah, pues a ver, fíjense. La integral de 0 a pi. ¿Quién sería sigma de XY punto sigma de XY? Pues es la norma al cuadrado, ¿no, chicos? Es 1 entre R cuadrada, ¿verdad? Es la norma al cuadrado de sigma de XY, ¿no es cierto? Y la norma al cuadrado es 1 entre R cuadrada, ¿verdad? Que por este R, se cancelan las R's, no sé si se dan cuenta. Se cancelan las R's, ¿verdad? Sí se cancelan las R's, y nada más queda, ¿quién? Pues la integral de menos seno de Y de X. ¿No es cierto, chicos? Sí está bien, ¿verdad? Porque este punto ¿sí? Es R cuadrada. Con este es R, ya me da R cúbica y nada más sobrevive menos seno. ¿Ya vieron? Y como esto no depende de X, pues esto es nada más 2pi por esta integral, pero esta integral es ¿quién? Coseno de Y valuado de 0 a pi. ¿Y esto cuánto es, chicos? Esto es 2pi por menos 2, que es menos 4pi, ¿verdad? ¿Sí está bien?
Menos 2, ¿verdad, Bruno? Porque coseno de pi es menos 1, menos coseno de 0, que es 1, entonces da menos 2, ¿no es cierto? Y ahí está, ¿verdad? Sí nos dio un número negativo, como esperábamos que nos diera. Es que esto que está aquí, sigma de XY, punto sigma de XY, Fernando, observa que sigma de XY, o sea, recuerda que esto, sigma de XY, punto sigma de XY, pues es la norma de sigma de XY al cuadrado, ¿no? ¿Y quién era la norma? El vector era R, ¿no? La norma es R, o sea, es R cuadrada, ¿sí o no? ¿Verdad? Ah, con esta R queda R cúbica, pero acá teníamos R cúbica abajo, ¿no? Entonces cancelaron las R's, ¿verdad? Esto está muy padre, ¿no? Porque lo que dice es que el flujo no depende del radio de la esfera, ¿verdad? El flujo es el mismo sobre cualquier esfera, ¿sí? El flujo de este campo da lo mismo el flujo sobre una esfera grande que sobre una esfera pequeña, ¿verdad? Que no sé si les recuerda lo que le pasaba a un cierto campo en R2 también, ¿verdad? Sí, que la integral de línea no dependía del radio, ¿no? Exacto, al que giraba, ¿verdad, Bruno? No dependía, porque pues aquí se compensa, ¿no? Se compensa si el vector es muy grande, si el radio es muy grande, la magnitud del campo va decreciendo, ¿sí o no? O si el radio es muy pequeño, la magnitud del campo va creciendo, ¿no? Porque la magnitud, la norma de f de x va con el radio, ¿verdad? Es 1 entre r cuadrada, ¿no es cierto? ¿Sí está bien? Entonces, si x es muy grande, la magnitud decrece, y si r es pequeño, la magnitud crece. Entonces, aquí los vectores, el campo f es grande, es chiquito, ¿verdad? Es más chiquito, y en una esfera de radio más grande, el campo es de magnitud mayor, ¿verdad? ¿Sí ven? Por eso se compensa, ¿no? De magnitud más chiquita, pero sobre un área más grande, o de magnitud más grande sobre un área más pequeña, ¿verdad? ¿Sí? Después van a ver, ¿el campo es conservativo? ¿Ustedes piensan si es o no es conservativo? Pues creo que sí, ¿verdad? El campo sí es conservativo. Creo que este campo, ¿no? El campo f de x, que no es más que x entre la norma x al cubo, creo que sí es conservativo, ¿verdad? Ah, algunos ya por ahí ya vieron, ya están intuyendo los físicos. Sí, ¿verdad, Diego? Casi todos los campos. Ley de Gauss o ley de Stokes. Ley de Gauss, creo, Natalia. Es lo que los físicos llaman ley de Gauss, que no es más que una variante del teorema de Gauss, ¿verdad? De hecho, más adelante vamos a ver que este campo, este mismo campo, no importa qué superficie tomen, si toman una superficie cerrada, arbitraria, ¿verdad? Una superficie cerrada que encierra al origen, ¿sí? El flujo es el mismo, ¿verdad? Es 4pi o menos 4pi, dependiendo de los vectores normales que estén tomando, ¿verdad? Ese Gauss está hasta en los ideales, efectivamente, jóvenes. Muy bien, bueno, pues creo que con esto vamos a terminar. Déjenme parar la grabación.